la sociedad en general, el mundo en general está equivocado respecto a cuál es su necesidad real, porque la mayoría de las personas piensan que tienen necesidades basadas en cosas circunstanciales, momentáneas, como por ejemplo necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades de paz y todo este tipo de cosas que son lógicas, que son también reales. Sin embargo, hay una necesidad mucho más profunda, y es la necesidad del corazón humano, que al nacer en esta tierra nace separado de Dios y requiere urgentemente ser reconciliado con el Señor. Por eso es que el autor de Hebreos escribe una carta a los judíos creyentes y algunos que estaban dudando todavía en cuanto a su fe en el primer siglo, y les va a hablar sobre la grandeza, la gloria, la perfección, la supremacía del Señor Jesucristo. Apunta esencialmente a mostrar que Cristo es suficiente y que su obra es suficiente. El teólogo Luis Perry Schaeffer escribe: no hay más que un Salvador y Él es el único cualificado bajo todos los aspectos para salvar. Esta afirmación constituye el fundamento de la soteriología, dice él, es decir, de la doctrina de la salvación. Y de estas dos declaraciones, la primera requiere una investigación sobre la persona de Cristo, es decir, es fundamental conocer al Salvador para entender lo que es la salvación. Y el segundo acerto continúa diciendo que solo Él está cualificado para salvar. Requiere una investigación sobre la obra de Cristo en la cruz, y es el soporte de todo el contenido de la doctrina de la salvación. De tal manera que podemos decir que el conocimiento del Salvador y la obra del Salvador constituyen nuestra mayor tarea aquí en la tierra y en la eternidad, de investigar, de conocer, de saber cuáles son sus implicancias, por qué razón Cristo vino, para qué vino a esta tierra, qué hizo efectivamente en la cruz, por qué su sacrificio, el sacrificio de una sola persona, es suficiente para salvar a millones de personas en todo el mundo, por qué es tan perfecta su obra. Todo depende también de la perfección, obviamente, del carácter de Cristo. Nunca podremos profundizar lo suficiente en el conocimiento del Señor ni en su obra perfecta y trascendente. La Iglesia debe centrarse entonces en este mensaje que es fundamental, que es esencial y que al mismo tiempo es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Para eso vino, para que el Señor hiciera esa operación de cambio de corazón, sacar un corazón de piedra insensible a las cosas de Dios, que no capta, que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, y colocar un corazón de carne que es sensible a la voz de Dios y al conocimiento de Dios, como se revela en las Escrituras. No hay otra cosa más importante que este mensaje, y eso es lo que el autor de Hebreos va a decir inmediatamente. Comienza, recuerdan, su carta diciendo que la revelación final, completa y definitiva se dio a través de la persona del Señor Jesucristo, que Él es el creador, que Él es el profeta por excelencia, el heredero de todo, que es el sustentador de todo, que es también aquel que purificó nuestras almas a través de su propio sacrificio, y también es al mismo tiempo el que se sentó en las alturas, a la diestra de la majestad de las alturas, para poder gobernar, guiar, conducir lo que Él mismo había creado. Que Él es superior a los ángeles, puesto que los ángeles lo consideran en su filiación, o mejor dicho, entienden que tiene una filiación única y especial con el Padre, porque es hijo de Dios en una forma esencial en su naturaleza. Que también los ángeles le adoran, que lo reconocen efectivamente como Dios. Eso implica la adoración. Que reconocen la autoridad que tiene sobre todas las cosas, y en consecuencia que eso debiese ser suficiente para cualquier persona que tiene realmente una relación con Cristo, de poder centrarse en Él y en su obra suficiente. Por eso es que comenzamos diciendo que la necesidad más grande de la humanidad es su salvación.
debido a que su problema más complejo es su condición perdida delante de Dios. Esto es parte del Evangelio. El Evangelio comienza diciendo cuál es la condición del hombre para poder después decir cuál es su solución. Porque está perdido, necesita ser salvado. Porque es un enemigo de Dios, necesita ser reconciliado con Dios. Porque es un esclavo, necesita ser liberado. Porque está condenado, necesita ser justificado. Eso es lo que la Biblia dice. Por esta razón es que que el Padre, ideó antes de la fundación del mundo un plan perfecto que debía ser ejecutado por un Salvador perfecto y de una manera perfecta. Esto es lo que nos va a decir el autor de Hebreos después de mencionar que el hombre fue creado con un propósito sublime que fue, además de honrar a Dios a través de manifestar su imagen aquí en la tierra, porque fue creado conforme a su imagen y semejanza, también ser una especie de corregente de Dios, es decir, un administrador de su creación, eso es lo que dice la Biblia, que pudiesen multiplicarse, que pudiesen sojuzgar y señorear sobre todas las cosas creadas, le dio dominio sobre todas las cosas creadas. Pero el hombre perdió su condición esencial al principio, perdió en consecuencia su propósito, la brújula de su vida, y no pudo cumplir con ese hecho. Eso es lo que dice el versículo 5 al 8. Sin embargo, el Señor tenía precisamente la capacidad de poder idear este plan perfecto para enviar a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido y entonces transformar la vida del hombre y darle otra vez el significado y propósito original que él siempre tuvo delante de Dios. Y esto es lo que nos va a decir del versículo 9 en adelante hasta el versículo 18. No vamos a abarcar todos los versículos para profundizar más, pero del versículo 9 al 18 nos va a decir esencialmente cómo lo hizo. Primero dice que Él fue el que intervino y entonces para sacar al hombre de su condición en la cual se encontraba, pero ahora nos va a decir cómo lo hizo. Es decir, cómo saca al hombre de su condición y le da entonces la capacidad otra vez de poder cumplir el propósito original que Dios tenía para él. Versículo 9 al versículo 13 vamos a leer del capítulo 2. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Tres cosas en relación a esta obra va a decir. Principalmente apuntando a lo que es el Salvador y lo que hizo el Salvador. En la primera parte, a lo que es el Salvador. En la segunda parte, a lo que hizo el Salvador. Lo primero que va a decir es que Él fue el sustituto perfecto. El sustituto perfecto. Hemos estado estudiando en la Academia Teológica la sustitución como quizás la doctrina central de lo que es la doctrina de la salvación. De allí se desprenden todas las demás. Y en el versículo 9 dice precisamente eso. Fíjense cómo comienza con un pero. Y esto lo relaciona con la frase anterior. Versículo 8 y la última frase vamos a apuntar: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero, hay un problema, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y entonces viene el otro pero de solución. Este es el problema, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Allí está el concepto de sustitución.
para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La última parte del versículo 8 resume el fracaso del hombre para someter todas las cosas según lo requerido por Dios. Por tanto, este pero que inicia el versículo 9 es un pero de esperanza, es luz después de las tinieblas, como dijeron los reformadores. Después de las tinieblas, luz. Es solución al problema del ser humano. De tal manera que presenta a Jesús, el Hijo de Dios, en su humillación. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero resulta que recién había dicho que él era superior a los ángeles, que los ángeles lo adoraban, que los ángeles lo reconocían como lo que realmente es el Dios Todopoderoso, que los ángeles reconocían la autoridad que tenía sobre él, sobre todas las cosas. Sin embargo, aquí dice que ese mismo fue hecho poco menor que los ángeles, y ese es una expresión de humillación. Es una expresión de humillación necesariamente. El salmista, en el Salmo 113, dice algo extraordinario respecto de Dios. Primero dice que hay que alabar al Señor, ¿cierto? Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, del nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y entonces aquí dice algo extraordinario. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Y allí está diciendo que no hay nadie como Él, que es incomparable. Que si Dios no puede mirar hacia arriba porque hacia arriba no hay nadie superior a Él. No puede mirar hacia el lado porque no hay nadie igual a Él. Solamente puede mirar hacia abajo porque todos son menores que Él. Y ahí es donde viene la frase que tiene que ver con la humillación. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, es decir, desciende desde los cielos, no solo mira, ¿cierto?, desde los cielos, sino desciende de los cielos de su posición como Dios Todopoderoso y se humilla con un propósito para levantar al pobre de su condición y a al menesteroso de su posición destruida, ¿cierto?, del estercolero, literalmente dice el Salmo. De tal manera entonces que el Señor Jesucristo es quien, siendo superior a todos, que no pudiendo mirar hacia arriba porque no hay alguien superior a Él, ni al lado porque no hay alguien igual a Él, entonces Él desciende, viene a este mundo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Se humilla a sí mismo, como diría el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. Se despoja a sí mismo y se humilla a sí mismo hasta la condición de muerte y muerte de cruz. Esto es precisamente lo que Él hace con el propósito de sacar al hombre de su condición de perdición, de restaurar la condición original que el hombre tenía. Y no solo eso, sino darle una condición mayor, superior, incluso a la de la creación. De tal manera que tomó la naturaleza de aquellos que habían fracasado miserablemente en su propósito para el cual fueron creados, con el fin de morir por ellos, a causa del padecimiento de la muerte, dice. Puesto que su muerte y nada más que su muerte podía lograr el propósito de salvar al hombre y restaurarlo en su posición de honra y gloria que había perdido por causa de su propio pecado. Cristo vino por medio de su muerte a quitar la maldición que le impedía al hombre tener dominio sobre todas las cosas. Por medio de su muerte, a causa del padecimiento de su muerte, dice el autor de Hebreos. Pero aquí dice cuál es la motivación que tenía. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo. Para que por la gracia de Dios fuera nuestro sustituto, en otras palabras. La única forma de que lograra el propósito de sacar al hombre de su condición y restaurar su original propósito que tenía, ¿cierto?, era muriendo como sustituto en lugar de aquellos que Él venía a salvar. Y por eso tomó la forma humana, por eso se hizo hombre, porque solo un hombre podía salvar al hombre, pero tenía que ser un hombre perfecto,
Y solo Dios podía salvar al hombre, por eso tenía que ser al mismo tiempo el Dios perfecto. El Dios perfecto se hace un hombre perfecto para poder morir en lugar de aquellos que Él venía a buscar y a salvar, los que estaban perdidos, como dijo el Señor Jesucristo. El que en su naturaleza esencial está por sobre todo y todas las cosas se hace poco menor que los ángeles para sufrir la muerte por cada uno de aquellos que vino a salvar. Cada uno de estos estaban bajo sentencia de muerte debido a que la paga del pecado es la muerte. Dicha sentencia era irrevocable. Nadie podía ser absuelto porque la magnitud de la falta exigía la ejecución de la sentencia sin posibilidad de apelación. Esto era así precisamente por la dignidad y la santidad perfecta y la justicia perfecta de Dios. Al ofender, al transgredir un solo mandato de Él, el hombre merecía la sentencia que era irrevocable, que era la condenación eterna. Porque el pecado no se debe mirar en cuanto a la magnitud que nosotros le damos al pecado, sino que el pecado más pequeño e insignificante que nosotros consideramos es de una magnitud tremenda y tiene consecuencias eternas, porque se ofende a un Dios perfectamente santo. De tal manera entonces que la ejecución de la sentencia tenía que realizarse. Pero aquí donde está el extraordinario carácter de Dios, que es tan distinto a nosotros. Nosotros diríamos, merece morir como David. ¿Recuerdan cuando le dijo la parábola a Natán? Le dijo, mira, un hombre que tenía todo, en realidad tenía todo lo que necesitaba, no requería más, le quitó la única oveja que tenía el otro hombre. Y estaba hablando, ¿verdad?, de su pecado por quitar la mujer de Urías. Y cuando le dice a David, ¿qué se debe hacer con ese hombre? David dice que muera. ¿Ven? Así pensamos nosotros. Él correctamente estaba diciendo, debe ejecutarse la sentencia sobre esa persona. Y entonces Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y Dios tenía que ejecutar la sentencia sobre nosotros por nuestra transgresión, cada uno de nosotros. Pero, y aquí está lo significativo de la obra y el carácter de Dios, del Señor Jesucristo, dice, para que por la gracia de Dios, eso significa que el mismo juez que debía ejecutar la sentencia establece una solución, enviando a su propio Hijo para que fuera el sustituto de los hombres perdidos y pagara Él en lugar de los criminales la sentencia de muerte que estos merecían. Esa es la esencia del Evangelio. La sustitución es la esencia del Evangelio. No había otra manera de hacerlo. Dios no podía decir del cielo, estos van a ser salvos y se acabó. Tenía que ejecutar su justicia porque su santidad había sido pasada a llevar por el pecado. Pero el mismo juez se transforma al mismo tiempo en el que da la solución al problema. No existe juez humano que pueda hacer eso. El hombre debía morir y Él envía a su propio Hijo para que su Hijo tomara el lugar de aquellos que merecían morir por sentencia, digamos, bajo la sentencia de muerte que merecían. Esa es la razón de la humillación del Hijo, morir como sustituto de los culpables en conformidad al plan perfecto del Padre. Esa es la razón por la cual se humilla, ese es el propósito por el cual viene a esta tierra. ¿Debido a qué? A su pura gracia, para que por la gracia de Dios, no había nada en nosotros que pudiese atraer, ¿cierto?, la bendición de parte de Dios. Y entonces por gracia, porque lo determinó, porque es un Dios lleno de amor y misericordia también. Y en la cruz se unen entonces, ¿qué cosa? La justicia de Dios y la misericordia de Dios al mismo tiempo. En la antigüedad los reyes tenían coperos reales que tenían la orden de probar la comida y el vino que era servido al rey antes de que éste lo bebiera. Recuerdan, Nehemías era un copero. Era un hombre de mucha confianza que comía un poco de la comida que le servían al rey y también un poco de la bebida que le daban para cerciorarse de que no lo habían o no lo querían envenenar.
el Señor Jesucristo se adelantó a cada uno de nosotros y bebió no un sorbo, sino toda la copa de la ira que cada uno de los culpables debía beber. El Señor Jesucristo se anticipó para que nosotros, que debíamos beber el trago amargo, el veneno de la muerte, no pudiésemos beberlo nosotros, sino Él en nuestro lugar. Por eso dice, para que gustase la muerte por todos. De esta manera, aquellos que tenían que morir bajo la justa ira de Dios, ahora podemos disfrutar, no del trago amargo de la condenación eterna, sino de la copa dulce de la misericordia de Dios. Ya no bebemos del trago amargo y definitivo que nos iba a matar para siempre, porque eso es la condenación eterna, es una muerte eterna que nunca deja de ser. Eso es terrible, inimaginable. Nosotros pudiésemos beber de la misericordia de Dios. El mismo juez, entonces, es el que transforma el trono del juicio y de la condenación en el trono de la gracia, debido a que Jesús bebió el trago amargo de la muerte en nuestro lugar. Eso es sustitución. Hermanos, nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo, los que llevamos bastante tiempo en el Evangelio, sobre la obra del Señor Jesucristo, pero la magnitud de esa obra muchas veces todavía no la aprendemos muy bien, no la comprendemos en toda su esencia, y por eso nuestra reacción no es consecuente tampoco. Tenemos un maravilloso sustituto, tenemos un perfecto sustituto. No existe nadie como Él. Nuestro Salvador es incomparable. Por esta sustitución perfecta, el cristiano descubre que la gracia por la que es salvo le es concedida por el mismo tribunal que antes le condenaba. El que era trono de juicio terrible se ha convertido en trono de gracia. Esa es la forma en que Cristo realiza su obra perfecta en lugar y en favor de nosotros como nuestro sustituto perfecto. ¿De qué manera puede sacar al hombre de su condición perdida? Solamente de esta manera. ¿De qué forma puede venir a buscar y salvar lo que se había perdido? Solamente de esta manera. Los receptores originales de la carta tenían que comprender que Cristo era suficiente, porque los judíos en general creían que el Mesías, el verdadero Mesías, no moría. Y entonces, si el verdadero Mesías no moría, Cristo no era el Mesías, porque Cristo sí murió. Y entonces el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a estas personas, no, Cristo es el Mesías, porque Cristo no solo murió, sino también resucitó. Y de hecho tenía que morir para poder cumplir con el propósito de Dios de poder salvar al hombre. En segundo lugar, versículo 10, va a decir que Cristo no es solo un sustituto perfecto, sino que también es Salvador, es el Salvador perfecto. Versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El verso empieza con una cláusula de explicación. ¿Por qué? Respecto de lo que acaba de enseñar. Da razón porque era necesario que Cristo muriera en lugar de aquellos que venía a salvar y restaurar así el dominio que perdió por causa del pecado. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual era necesario que eso sucediera? Y dice, porque convenía o correspondía, también se puede traducir, que fuera así por la naturaleza de Dios. Fíjense. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y ahí se está refiriendo no solo, ¿cierto?, al Hijo, sino también al Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Convenía. Aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Era absolutamente necesario que su Hijo viniera a ocupar el lugar de los culpables para cumplir el propósito sublime de llevar muchos hijos a la gloria. La cruz era la única manera de lograr dicho objetivo.
en ella se aprecian varias cosas en relación al carácter de Dios. Primero, se aprecia la santidad y la misericordia de Dios, como recién vimos. ¿Dónde podemos ver en una forma gráfica, palpable, comprensible, la santidad y la misericordia de Dios? En la cruz. Porque por su santidad Cristo tuvo que morir, porque obviamente la paga del pecado es muerte y debía ejecutar justicia porque su santidad había sido transgredida por hombres culpables como nosotros. Y entonces Jesús se coloca en nuestro lugar como nuestro sustituto, siendo también la expresión de la misericordia de Dios para con nosotros. La misericordia implica que no recibimos lo que merecemos. ¿Y por qué no recibimos lo que merecemos? Porque otro recibió en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos. Y entonces el carácter de Dios santo y misericordioso se expresa en la cruz. También se aprecia la sabiduría de Dios al resolver el problema que era imposible que alguien pudiese concebir. ¿En qué mente podía haberse ideado un plan de esta naturaleza? ¿Quién podía haber ejecutado un plan de esta naturaleza? Solamente el Dios sabio. En tercer lugar, en la cruz se manifestó su poder, porque Cristo soportó en unas horas lo que toda la humanidad jamás podría haber soportado en toda la eternidad. Cristo soportó en unas horas. Recuerden que Él estuvo crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Él sufrió en una forma mucho más palpable quizás lo que significa la muerte espiritual, porque allí fue donde Él gritó desesperadamente de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esas horas Él hizo lo que ninguna persona podía hacer ni por toda la eternidad. Nadie podía pagar eso que merecían por toda la eternidad, pero Cristo por unas pocas horas soportó todo eso y venció sobre todo aquello. Eso significa entonces que Él es un Salvador perfecto y que allí se manifestó el poder de Dios. La santidad, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Y además, en la cruz está la expresión de su gracia de manera superlativa, al poner a su Hijo en lugar de los culpables. Finalmente, en la cruz está la expresión sublime de su amor por hombres indignos de aquello. ¿Por qué nos amó? Porque simplemente lo quiso. ¿Por qué nos amó? Porque es su carácter hacerlo, porque es parte de su naturaleza. Y entonces no hay ningún otro lugar donde se describa, se defina el amor realmente como en la cruz del Calvario. Por todas estas razones, convenía, era apropiado, correspondía que de esta manera fuera efectuada la obra de salvación de los perdidos. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención en la Biblia es que Dios siempre nos da razones y no tiene por qué darnos razones, simplemente lo hace por su condescendencia para con nosotros. Para que entendamos en forma más profunda lo que significa la obra que Él hizo por nosotros en nuestro lugar y para nuestra salvación y redención eterna. El carácter de Dios se puede conocer mejor en una forma palpable en la cruz de Cristo. Que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahí se está refiriendo específicamente al Señor Jesucristo. La palabra traducida como perfeccionase es muy interesante porque puede ser mal comprendida. Nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo no era perfecto, entonces necesitaba que se fuera perfeccionado. Pero ese no es el sentido de la palabra. El principal sentido de la palabra griega que es teleios en el original, dice un teólogo en el Nuevo Testamento, es siempre el de una cosa, animal o persona que cumplen plenamente el propósito que se les ha asignado. Por tanto, el verbo teleium quiere decir no tanto perfeccionar como hacer perfectamente adecuado para la tarea que se le ha asignado. Ese es el sentido. No que Él necesitaba ser perfeccionado, sino que por medio de las aflicciones hay una identificación con nosotros, y no solo identificación, sino también sustitución por nosotros, porque Él sufre en lugar de nosotros.
Así que lo que el autor de Hebreos quiere decir es que Jesús, por medio del sufrimiento, llegó a ser totalmente idóneo para la tarea de ser el pionero de nuestra salvación. Y esa es la palabra autor, que allí se traduce, pero que se puede traducir también como pionero de la salvación. Porque la única manera en que fuera nuestro Salvador era que sufriera y muriera en nuestro lugar. Ese es el sentido. Jesús se tuvo que hacer hombre y tuvo que sufrir y morir para ser el proveedor perfecto de la salvación. Yo he puesto este ejemplo muchas veces, pero el cordero que Dios le había instruido que tenían que apartar el día 10 del mes de Nisan y sacrificarlo el día 14 de ese mismo mes. Allí, cuando estaban en Egipto, los israelitas no solo tenían que apartarlo, sino que el día 14 tenían que sacrificarlo. Si lo apartaban y simplemente lo amarraban a la puerta de las casas, el ángel vengador iba a pasar esa noche e iba a destruir a los primogénitos en ese lugar. Porque no era suficiente con que el cordero estuviese allí, sino que tenían que estar manchadas los tres postes principales de la puerta con sangre, como una evidencia de que el cordero había muerto. Y eso es lo que pasa con el Señor Jesucristo. Hay una identificación con nosotros, no solo del punto de vista que llega a ser un hombre, sino que hay una identificación también con lo que nosotros merecíamos, y entonces Él sufre y muere en lugar nuestro, como vimos recién, como sustituto, para ser el proveedor de la perfecta salvación. Autor de la salvación es una posible traducción de la palabra en el original. Otras acepciones son jefe, príncipe, cabeza, o puede tener el sentido de fundador o iniciador de algo. Todas estas acepciones de la palabra son correctas. En este aspecto puede ser entendida también como un pionero, que significa alguien que inicia algo con el fin de que otros puedan participar después. El que abre, ¿verdad?, el camino para que otros puedan ir por ese camino. En este sentido, Cristo es todo. Es el autor, el iniciador, el jefe, el príncipe, el pionero de nuestra salvación. Él no solo murió en nuestro lugar, sino que también fue delante de nosotros como el modelo perfecto de obediencia al Padre. No solo enseñó la obediencia, sino que la modeló perfectamente. En el capítulo 5, versículos 8 al 9 del mismo libro de Hebreos, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo, como el gran pionero de la redención, iluminó el camino de la muerte a la resurrección. Fue el que mostró que la muerte no era el fin de todo, sino que la muerte podía ser vencida, el único que lo hizo. Dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar de entre los muertos, lo dijo antes, ¿cierto?, a las hermanas de Lázaro. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cómo puede decir eso? Porque Él venció la muerte, por la obediencia al Padre, porque Él se sometió obedientemente al Padre para lograr ese objetivo. Él nos abrió un camino nuevo y vivo al Padre a través de su muerte. Eso dice el capítulo 10 de Hebreos, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, está haciendo una comparación con el tabernáculo en el Antiguo Testamento, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por el camino nuevo y vivo, es decir, no existía ese camino antes. Había un obstáculo, como bien sabemos, en el Antiguo Testamento, cuando se dio la ley. Dios le dijo a Moisés que nadie se acerque, porque el que se acerque va a morir. Pero en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo, al cumplir perfectamente las estipulaciones que demandaba Dios que el hombre cumpliera, Él, al cumplir perfectamente la ley, llega entonces a decir: acérquense confiadamente al trono de la gracia. Antes era sepárense, con Cristo es acérquense. Antes era el que toca el monte siquiera morirá, ahora es el que cree en mí no morirá eternamente.
Nos abrió un camino nuevo y vivo. Esto es extraordinario. El Señor Jesucristo es el precursor nuestro, el que va adelante, el que hizo toda la obra que nosotros no podíamos hacer. Donde nosotros éramos incapaces, Él es suficiente. Donde nosotros no podíamos, Él sí puede. Hermano, el cristianismo no se trata de cumplir con ciertas reglas externas. Normalmente estamos acostumbrados a eso. Incluso tenemos un lenguaje evangélico. Pero el punto no es ese. El punto central no es que aprendamos ciertas cosas y tengamos un lenguaje determinado, sino podamos colocar la mirada en aquel que es el autor perfecto de nuestra salvación. Podamos vivir en función de ello. Decíamos el otro día que la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y esa unión indisoluble, perfecta, es la que determina nuestro cristianismo. Conocer al Señor Jesucristo como nuestro sustituto también nos lleva a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador perfecto. El que abrió un camino nuevo y vivo, del cual todos el resto somos beneficiados. La gente lucha, la gente se sacrifica, la gente hace marchas en el día de hoy, hacen marcha por cualquier cosa, como bien sabemos, para transformar la sociedad. Hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el sistema. Dicen, si cambiamos el sistema todo va a mejorar. Mentira, se necesita cambiar el corazón del hombre, porque de lo contrario no va a mejorar. Independiente sea de izquierda o derecha, de cualquier lado, de cualquier posición política, ideológica, esto no sirve porque tiene que cambiar el corazón de ese hombre para que las cosas sean distintas. Y ese es el mensaje de la salvación. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Jesús se identificó con nuestra necesidad más profunda, que era la necesidad de salvación. Y entonces viene y muere en nuestro lugar como el Salvador perfecto. Abre un camino distinto que antes estaba cerrado. Y ahora entonces se constituye en aquel que es suficiente para salvar a cualquier persona que se arrepiente y cree en Jesucristo. Podemos estar asistiendo a la iglesia hasta que nos muramos y eso no asegura en absoluto nuestra salvación. No es por lo que nosotros hacemos. No es ni siquiera por la obediencia, es simplemente por la obra suficiente del Señor Jesucristo. En tercer lugar, el Señor es nuestro santificador perfecto. Es nuestro sustituto perfecto, nuestro salvador perfecto y nuestro santificador perfecto. Versículo 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Utiliza 3 textos del Antiguo Testamento, menciona 3 citas del Antiguo Testamento, una de los Salmos y 2 del profeta Isaías, para poder corroborar su punto más importante, que está en el versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El que santifica y los que son santificados. Y obviamente el que santifica es el Señor Jesucristo y los que son santificados son aquellos que Él vino a rescatar. Esta es la otra parte de la gloriosa obra de Jesús en favor de aquellos por los cuales vino a morir. Jesús nos legó una nueva naturaleza, una naturaleza que es santa. Dios aprecia a todo aquel que cree en Cristo como santo, porque lo ve no en sí mismo, sino en su Hijo. El apóstol Pablo a los colosenses les dice algo similar con otras palabras en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los colosenses. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y aquí está, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De tal manera entonces que el Padre nos ve en su Hijo, y al vernos en su Hijo, ¿cuál es la definición del Padre? Ellos son santos.
ellos son santos. Eso es lo que declara las Escrituras. En Hebreos 10:10 dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Somos santificados mediante la ofrenda voluntaria, por supuesto, del cuerpo de Jesucristo. Allí está hablando de la cruz, hecha una vez y para siempre. Es decir, todo creyente es visto por parte del Padre como santo, como si nunca, jamás hubiésemos pecado y como si nunca, jamás fuésemos a pecar. Eso es extraordinario. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros conocemos nuestro carácter. Nosotros nos miramos al espejo de la Biblia y vemos que hemos transgredido la ley de Dios, aún siendo creyentes. Pero entonces, ¿cómo Dios nos ve santo? Porque nos ve en su Hijo. Solamente por eso nos puede ver santo. Por eso es que Pablo en Efesios repite dos palabras que son graves en la interpretación de la carta: en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Una y otra vez menciona eso. Es por su sacrificio, entonces, que constituye a hombres pecadores en santos. Al estar unidos a Cristo participamos de su justicia y de su santidad. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Por la fe. ¿Cómo podemos permanecer en Cristo? Porque Él nos sostiene y nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Dice el autor de Hebreos, el que santifica, Cristo por medio de su sacrificio, y los que son santificados, todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, de uno son todos. Hay una unidad. Es maravilloso e incomprensible que el Hijo Santo de Dios se identifique con nosotros, hasta el punto de llamarnos hermanos. Eso es lo que hace ahí. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Quién es el que está llamándonos hermanos? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nos hace partícipe de su santidad, porque su santidad es ahora nuestra santidad y su justicia nuestra justicia. ¿Podemos ver la magnitud de esa obra? Su santidad es nuestra santidad, su justicia es nuestra justicia. No en el sentido que nosotros lleguemos a ser Dios, porque eso es mentira, ¿cierto? Esa es la mentira del diablo. Siempre seremos criaturas. Sin embargo, aquí hay una identificación del Hijo tan profunda en cuanto a su obra y las implicancias de su obra, que Él nos lega su santidad, porque es la nueva naturaleza, y su justicia. Esto es mucho más de lo que podemos entender. Sin embargo, es lo que nos enseñan las Escrituras. Es necesario aclarar que esto no significa que seamos santos en carácter hoy, ahora, en nuestra conducta, que seamos santos en las decisiones que tomamos, que seamos santos en nuestros pensamientos, que seamos santos en nuestras emociones. No significa eso. Sabemos que no es así, sino que lo somos posicionalmente en Cristo. El Padre nos ve santos porque nos ve en su Hijo que es santo. Eso sabemos. Por eso es que cuando le escribe a los Corintios, el apóstol Pablo le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces alguien se puede preguntar, pero bueno, ¿son o no o tienen que ser? Las dos cosas. A los santificados en Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, el Padre nos ve santos, pero ahora nos dice, llamados a ser santos, porque esa es la experiencia de un creyente genuino. Un creyente genuino ama la santidad, busca la santidad, tiene hambre y sed de justicia y de santidad. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza es distinta. Esa es una naturaleza que tiende a la santidad y no al pecado. La antigua naturaleza tendía al pecado. La nueva naturaleza tiende a la santidad. Y entonces somos llamados a vivir como lo que somos. Es interesante constatar que Jesús no llamó hermanos a los suyos, a sus discípulos, sino hasta después de su resurrección, donde su obra fue perfectamente consumada. Y este es el cumplimiento del Salmo 22, eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos.
Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Lo cita libremente, inspirado por el Espíritu Santo, porque interpreta que este salmo y este versículo en específico se refiere al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que se cumplió perfectamente esto? Fíjense, en el salmo está en profecía. Luego está el cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo resucita entre los muertos, Mateo 28. Versículo 10, cuando se aparece a las mujeres que fueron al sepulcro, entonces Jesús les dijo, Mateo 28, 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Nunca le había dicho eso hasta ese momento. Antes le había dicho discípulos, siervos, amigos, apóstoles, pero ahora les dice mis hermanos. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y este es el cumplimiento del Salmo 22, versículo 22. El que cita aquí el autor de Hebreos. Fíjense cómo está el anuncio en el Salmo, luego está el cumplimiento después de que el Señor Jesucristo resucita, y ahora está la aplicación que hace el autor de Hebreos en el Salmo, en el capítulo 2, versículo 12. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Él nos llama hermanos ahora. Ahora, aquí es donde uno dice, pero ¿cómo nos llama hermanos? Porque en realidad Jesús es el Hijo de Dios en una forma singular, única y exclusiva, es decir, no comparte eso con nadie. Su filiación es única. ¿Pero por qué nos llama hermanos? La palabra hermanos habla de una identificación del Salvador con los salvados. Jesús no nos trata como hermanos por nuestra naturaleza común, porque Él es Dios y nosotros somos criaturas. Él es de naturaleza divina y nosotros humanos. Él es el creador y nosotros las criaturas, ¿cierto? Nos llama hermanos por la justicia común y la fe común en el Padre. ¿Qué vino a hacer el Señor? ¿Qué modeló con su vida antes de su muerte? Precisamente una obediencia perfecta al Padre. Y allí el texto de Isaías que cita para corroborar esto el autor de Hebreos. Y otra vez, yo confiaré en Él. Yo confiaré en Él. Aquí está citando Isaías capítulo 8, versículo 7, para decir que lo que Isaías dijo allí, yo confiaré en Él, se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. ¿Y eso dónde se ve su cumplimiento otra vez? En la vida del Señor Jesucristo. Él dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo. El Padre me da que yo haga estas cosas. Mis palabras no son mis palabras, sino las del Padre que me ha dado que yo las haga. Es decir, el Señor Jesucristo confió plenamente en el Padre en todo sentido, en todos los aspectos. Se sometió absolutamente a la autoridad del Padre, a la instrucción del Padre, al plan del Padre. Y en ese sentido es el modelo perfecto de la obediencia. El Salmo 40, versículos 6 al 8, dice en una parte de ese texto, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es una forma de decir, yo me someto absolutamente a tu ley, a tu palabra. Yo voy a vivir conforme a ella, porque a eso vine. Mi comida y mi bebida, le dijo a los discípulos cuando le dijeron, ve, manda a buscar que compren para comer. Y él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. El Señor obedeció perfectamente al Padre. Y en ese sentido también es nuestro modelo perfecto, por supuesto. Yo confiaré en Él. Jesús, estando en la condición de hombre, se sometió en obediencia y fe. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan capítulo 5, versículo 19. Él seguía los pasos de su Padre, confiaba en Él y hacía su voluntad.
Y en este sentido, entonces, todos aquellos que por su sacrificio, por su obra perfecta, hemos sido redimidos de nuestra condición, se nos ha legado una nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza también tiene en sí mismo el germen de la obediencia y el sometimiento a Dios. Si una persona dice que cree en Dios, si una persona dice que ha confesado a Cristo, si una persona dice que es un creyente genuino y no se somete en obediencia a la palabra de Dios, entonces está desmintiendo absolutamente su profesión de fe. Y se está autoengañando. Porque aquí dice claramente que Él nos trata hermanos, como hermanos, porque Él es el modelo perfecto de la obediencia y nosotros seguimos sus pasos. Finalmente, con una cita de Isaías 8, versículo 18, confirma esto. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Jesús es el que, el autor de Hebreos dice que Jesús es el que habla en esa profecía de Isaías, en el capítulo 8, versículo 18. He aquí yo y los hijos que Dios me dio, los hijos que Dios me dio, mis hermanos que son al mismo tiempo, porque el Padre de Jesús es Dios, ¿cierto? Y nuestro Padre es también Dios. Y entonces por eso somos hermanos y nos trata como hermanos. Nosotros nos alegramos cuando uno de nuestros hermanos, del punto de vista biológico, ¿cierto?, tiene algún logro. Nosotros lo sentimos como parte de nosotros también, de lo que se logró. Hay una satisfacción especial en eso. Ahora, imagínense, el Señor Jesucristo nos trata como hermanos. No porque nosotros hayamos tenido algún logro, sino porque Él lo logró en lugar y en favor nuestro. Tenemos esta verdad maravillosa y que tiene incalculables consecuencias, o debiese tener incalculables consecuencias en nosotros, para transformarnos en adoradores mucho más íntimos del Señor, no solo en términos de lo que somos en la iglesia, cuando nos juntamos y nos reunimos, como en este caso, sino en lo que somos cuando estamos solos, en lo que somos cuando estamos interactuando con las demás personas, en lo que somos cuando estamos en nuestro trabajo, con nuestros colegas de trabajo, en lo que somos en definitivamente cuando vivimos nuestra vida cotidiana. Debemos ser personas que estamos siempre conscientes de lo que significa ser un hijo de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Ser llamado hermano por el Señor Jesucristo para también obedecer y someternos en nuestra confianza absoluta en Dios, en su palabra y en lo que Él tiene para nosotros. Jesús es nuestro sustituto perfecto, es nuestro Salvador perfecto y es nuestro santificador perfecto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos estás llevando a la cruz de regreso una vez más. Cuando nos alejamos un poco, tú nos vuelves a la cruz por tu palabra. Allí está la esencia de la vida eterna. ¿Y qué necesita el hombre? Eso es lo que necesita. Todos en definitiva vamos a morir en esta tierra. Somos seres pasajeros y circunstanciales en este sistema de cosas. Pero Señor, tu palabra dice que todo hombre que muera sin Cristo le espera el sufrimiento eterno. Al mismo tiempo que tu palabra dice que todo aquel que cree en ti se arrepiente y coloca su fe y su confianza solo y exclusivamente en la obra suficiente de Cristo, tiene vida eterna. Y Padre, nosotros damos gracias a ti por ese plan perfecto, ideado en una mente perfecta como la tuya y en este perfecto Salvador que enviaste por nosotros, Señor. Dios mío, miramos al Señor Jesucristo y quedamos asombrados con su grandeza, con su perfección, con su carácter glorioso, y que siendo como Él es, sin embargo se humilló para venir a sacarnos de la perdición, de la inmundicia. Eso es algo incalculable en valor. Nada puede asimilarse a aquello. Danos de tu gracia, Señor, para poder responder adecuadamente a esa obra perfecta que tú hiciste por nosotros.
que podamos ser dignos hermanos tuyos, Señor Jesucristo, en el sentido de obediencia y sometimiento y fe y confianza absoluta en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendice a mis hermanos, Padre, y si hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, si hay alguien que aún todavía, Señor, no ha llegado al arrepentimiento y a la fe, rogamos que tu Espíritu lo convenza y lo lleve a los pies de Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.